Voz y Voto. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Voz y Voto en un lunes feriado. Hola Julián, hola Flor. Hola Federico, ¿cómo están? Feriado pero trabajando, ¿no es cierto? Mayor audiencia, diríamos. Sí, seguramente. Exactamente. Aquí. Siguiendo los temas de actualidad aquí en el programa. Vamos a hablar mucho de economía hoy. Va a estar Marcelo Capello analizando lo que va a ser el fin de año, sobre todo, ¿no? Bonos, inflación, las tasas, de todo un poco. Exactamente, justamente mencionabas el tema de este bono autorizado por el Gobierno Nacional que genera tanta polémica. De eso vamos a estar hablando con los presidentes de la Cámara de Comercio de Córdoba y de la Unión Industrial de Córdoba. Y también con el dirigente gremial, el dirigente de los judiciales e integrante de la CGT Regional Córdoba, Federico Cortelletti. Vamos a hablar de cómo impacta la inflación en los salarios de los trabajadores. Esos temas y muchas cosas más. Tenemos también el bajo palabra al final. Quédense con nosotros. Esto es Voz y Voto. La recesión se sigue profundizando y en el medio de eso irrumpe una discusión, un debate en torno a una medida tomada por el Gobierno Nacional. La disposición de que las empresas van a tener que abonar un bono a los empleados, un bono de 5.000 pesos. Esto ha generado mucha preocupación entre el empresariado y para hablar de eso estamos con dos representantes de distintos sectores importantes de la economía cordobesa. Bienvenido, Marcelo Uribarren, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, y Darío Brasca, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, hablábamos de este tema, bono. ¿Es una medida equivocada? ¿Lo van a poder pagar las empresas? Bueno, el origen que da a este bono, o la idea que da origen a este tema, creemos que tiene justicia porque, bueno, el salario ha perdido, el poder adquisitivo con respecto a la inflación ha perdido mucha fuerza y necesitaba el empleado una solución. El tema es que esa solución debería haber sido consensuada con el ámbito empresario, que es el que tiene que juntar los recursos para poder hacer frente a este tema. Esto no se hizo, esto no se consensó. En esa mesa se nos invitó para explicarnos lo que ya estaba decidido y creemos que es una pésima solución. En este momento nosotros medimos desde marzo esta parte del nivel de actividad de las industrias. Hemos llegado a fin de año con una suma de debilidad y a eso hay que agregarle aguinaldo, vacaciones, en un periodo estacional que tiene que ver con donde el nivel de actividad va a caer notablemente también. Claro. Estamos en verano, entonces esta debilidad se suma el bono, que hay que hacerle frente, ya es cosa juzgada, ahora es legal, hay que ver cómo apechugarlo y pagarlo. Entonces, seguramente esto lo que va a hacer es empeorar la situación económica de las empresas, que en definitiva la caja de donde sale el dinero para poder seguir enfrentando el salario de la gente. Entonces, claro, lo que debería ser una solución no lo es, sino incluso empeore la situación a futuro. Claro, y Darío, en el caso del comercio tiene como el sabor amargo, y no tanto porque, digamos, puede ser una inyección importante en el bolsillo de la gente, en el consumo, y en ese sentido beneficiar la actividad del comercio, pero a la vez los comerciantes tienen que pagarlo en un contexto complejo. ¿Cómo es el panorama ahí? Sí, sin duda es que, bueno, que coincido en muchos aspectos de los que plantea Marcelo. El comercio viene atravesando periodos muy difíciles desde hace tiempo. También el nivel de actividad en unidades ha caído un 13% con respecto al año 2017. Claro, en volumen 13%. 13%, lo que hace dificultoso la subsistencia de un comercio. Realmente estamos tratando de buscar la manera para poder sobrevivir y no cerrar nuestras puertas. De alguna manera, creo que el bono, como lo que plantea Marcelo, viene a ayudar a movilizar el nivel de
de actividad. Habría que ver después cuánto de ese bono va a cancelar deuda y cuánto va a ir al consumo. Realmente nuestra expectativa es que sí, que realmente se reactive el nivel de actividad, pero lo vemos muy difícil, ¿no? Claro, es una expectativa moderada. A cancelar deuda te referís a los propios pasivos que tiene la gente. Seguro, porque ha cobrado, digamos, mucha fuerza el tema de las tarifas, los servicios, y no nos olvidemos que la gente viene con un nivel de arrastre, las tarjetas de crédito, los costos financieros, o sea, sin duda que todo eso repercute y afecta en el bolsillo, y hay que ver cuánto de eso se termina trasladando a consumo, en lo cual va a beneficiar no solo, digamos, al comercio, sino también a la parte industrial, que son nuestros proveedores. Y coincido plenamente con lo que plantea Marcelo, porque el ámbito de discusión que existe ya desde hace tiempo son las paritarias. O sea, ese hubiese sido el lugar indicado para ponerse a trabajar y a ver de qué manera se puede recomponer el bolsillo de la gente, ¿no? Bien, y respecto de lo que decías en el impacto del comercio, otra parte también se lo va a llevar ganancias, otra parte del bono, porque le van a aplicar. O sea que, en definitiva, una aspirina podría ser para el comercio en el mejor escenario. Sin duda que para el personal que trabaja ya sea en comercio o en industria, va a tener el impacto de ganancias, y hay que ver cuánto eso le repercute. Y otro de los problemas para el pago, que no nos olvidemos que es una fecha muy importante para el comercio, porque hay que pagar en el mes de diciembre el aguinaldo, no solo que va a estar el bono, sino hay que pagar el aguinaldo, también vienen vacaciones, en lo cual puntualmente, digamos, en comercio tenemos una revisión que está especificada en la paritaria que se cerró en el mes de septiembre, con la revisión del mes de septiembre, en el cual la comisión de seguimiento debe reunirse nuevamente en el mes de noviembre. O sea que también hay que ver cómo resulta eso y si algo del bono se va a poder tomar como pago a cuenta de paritaria, ¿no? Marcelo, ¿sirve el anuncio de una línea de créditos, de descuentos de cheques a tasas subsidiadas del gobierno para pagar este bono? Bueno, esto pasó ya en agosto, creo, una tasa de inversión productiva que duró 15 días, que prácticamente ninguna pyme la pudo obtener. Acá va a pasar exactamente lo mismo, porque los montos que hay para repartir en los bancos públicos son muy bajos. Los bancos priorizan a aquellos principales clientes, es lógico, y después entonces esto no recae en las pymes. Nosotros, la verdad que lo que nos preocupa, porque esta es una medida de coyuntural, que es un paliativo de muy corto plazo, que no tiende a solucionar absolutamente nada. La solución de esto es el nivel de actividad. Claro. Entonces, poner esto en el tapete, donde incluso genera esto conflictividad entre dos sectores que son empleados, patronal y empleados, donde la empresa tiene su debilidad económica. En este momento plantear esta divergencia no es favorable para una empresa que hoy no está desarrollándose porque no hay actividad. Entonces, a nosotros nos parece que se podría consensuar soluciones un poco más creativas, donde por ahí tomar este pago a cuenta de algo que, por ejemplo, a la empresa no le sea tan oneroso, pero también necesitamos de una vez por todas de ponernos las entidades que representamos a los sectores productivos y el Estado, a ponernos a caballo de tratar de encontrar una solución que arregle este problema del nivel de actividad, porque si no, ¿qué vamos a hacer en marzo? O sea, otra solución de este tipo vamos a hacer en marzo y en abril y así. Tenemos que reencauzar este tema. En ese sentido, ustedes desde las cámaras, todas las entidades empresarias de Córdoba y la Unión Industrial en particular, vienen dialogando con el gobierno. Bueno, arrancó, digamos, entusiasmó en general al empresariado la gestión Macri, acá en Córdoba particularmente, había mucha expectativa positiva, mucho apoyo, vienen manteniendo un diálogo, planteando a medida que se deteriora la situación económica, planteando cuál es la agenda urgente, pidiendo medidas, y hasta ahora da la sensación con pocos resultados. ¿Han perdido, están decepcionados del gobierno, sienten que no escucha? Nos escuchan, vemos que la parte operativa, los operativos que tienen con respecto a temas que tienen que ver como Argentina Exporta o cuestiones que tienen que ver con
con la burocracia estatal han puesto directivos que son eficientes, que tratan de resolver problemas operativos, valga la redundancia, pero en la macro, en lo que es el desarrollo de la economía, vemos que en realidad se ha evolucionado bastante. No pensábamos este resultado para esta época de la situación. Plantear un 70% de tasa de interés y una inflación de casi un 50% para lo que va, o 45% para lo que va a ser este año, era impensado hace 2 años atrás y nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a esta situación. Bien, y Darío, en el comercio, ¿cómo hay decepción respecto de la gestión nacional? Mira, bien, en nuestra Cámara Madre es la Cámara Argentina de Comercio y mantiene un diálogo permanente con el gobierno nacional. Sin duda es que no está en la agenda el nivel de actividad y eso es lo que más nos preocupa. Claro, el principal reproche. Es el principal reproche, porque la única forma de salir adelante es teniendo un nivel de actividad que traccione la venta. Creo que eso va a ayudar muchísimo a que se reactive la economía real, la diaria, la de todos los días y a que el país funcione. Entonces, nuestro reproche para con el gobierno puntualmente es ese. Bien, ¿y qué creen que ha sido el problema? En un gobierno que comenzó, digamos que el presidente viene del sector empresario, que tuvo esta cuestión de apostar a la apertura al mundo, ahora se hace la cumbre del G20, o sea, da la sensación que, digamos, se apalancaba en gran medida en los sectores, distintos sectores productivos y prometía un diálogo permanente y un hacerse eco de las necesidades del empresariado. Eso en el camino, digamos, se perdió el rumbo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la propuesta era, cambiaron las formas de comunicación, algo que a nosotros nos parece interesante, pero no cambió el fondo de la discusión, que es que un país no puede gastar más de lo que gana. Entonces tenemos un Estado enorme, gigantesco, mucho más comparativamente con países más desarrollados, mucho más grande en proporción, y el gobierno no lo solucionó nunca. Este presupuesto que se acaba de votar está pagado por los privados. Cuando Duhovne habla de un ajuste monumental, el 3/4 parte de este presupuesto lo pagamos los privados, y en realidad el Estado va a seguir siendo un Estado grande, y ese problema genera todo el resto de los inconvenientes que hemos visto. Entonces pensamos que esta solución la tendrían que haber tomado apenas asumieron, porque tenían caudal político para poder desarrollarla. Al revés, nos parece como una idea desacertada, fue tratar de dar confianza al electorado, pensando de que rápidamente se puede encontrar una situación mejor, pero no se soluciona este problema del déficit fiscal. Ahora se ataca el déficit fiscal tratando de equilibrar la cuenta pública con el aporte de los privados. Quiere decir que el Estado sigue sin achicarse y este problema va a volver a repercutir en el presupuesto del año que viene, pero ya el presupuesto del año que viene va a venir con 2 periodos, el del 18 y el 19 en recesión. Claro. Entonces los privados tendrán ese bolsillo para hacerle frente, nosotros creemos que no. Bien, y en el caso del comercio, la presión impositiva también me imagino se va a sentir más en 2019. ¿Alguna administración es la que esté ejerciendo mayor presión en particular? Sin duda es que en el comercio ya se siente la presión impositiva, sentimos muchísimo y creemos que en el presupuesto, como bien contaba recién Marcelo, va a sufrir un incremento, hay ciertas variables de público conocimiento que se van a mover y eso va a terminar repercutiendo. ¿Hay alguno que los preocupe en particular? En realidad lo más preocupante para nosotros es que se sigue presionando a los que pagan y no se busca la forma en tratar de ver cómo podemos incorporar el resto de la masa crítica, es decir, el comercio informal, ¿sí?, dentro de eso, para que los que no pagan puedan comenzar a pagar y de esa manera los que ya están dentro del sistema formal podamos tener nuestra rebaja impositiva. Entonces creo que
Esa es una parte que tampoco se toca, que tampoco se discute, se pone sobre la mesa, y lo único que estamos generando es seguir subiendo la presión impositiva para los que están dentro del sistema formal, con todo el costo que ello conlleva. Tenemos que hablar también de los comercios que se están cerrando y de las familias que están quedando sin trabajo. Eso no podemos obviarlo, no podemos dejarlo de lado. Creo que el famoso gradualismo nos ha hecho perder muchísimo tiempo y oportunidades. Bien, bueno, veremos entonces cómo sigue adelante este proceso. Esperemos tener un fin de año por lo menos tranquilo, ¿no?, en materia social, ¿no?, más allá del esfuerzo de este bono. Muchas gracias a los dos por participar. Por favor, muchísimas gracias. Seguimos con más Voz y Voto. Seguimos en Voz y Voto, y la semana pasada se conocieron algunos datos de la economía. La inflación ya está en el 40%, los salarios van a quedar muy retrasados y las tasas siguen bajando, pero todavía están lejos del ideal. Vamos a hablar de cómo está el país hoy con Marcelo Capelo. Marcelo, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto. La primera pregunta, ¿lo peor ya pasó? ¿Estamos en lo peor o todavía falta lo peor para la economía argentina? No, creo que estamos en los meses peores para la actividad económica. Para la inflación, lo peor creo que fue octubre y septiembre, y para la actividad económica, octubre y noviembre. O sea, sube el dólar, le pega primero los precios y después le pega la actividad. Un poco esa es la secuencia en la cual se está dando. Entonces, en noviembre la inflación va a bajar mucho, va a estar quizás en torno al 3%, pero la actividad todavía está muy golpeada. En diciembre posiblemente caiga menos por el hecho de que el bono de fin de año va a estar impactando ahí sobre el consumo, pero va a ser un efecto en dos partes solamente. O sea, no es que a partir de ahí ya tenemos una reactivación, sino que va a minorar la caída y después va a seguir una economía con problemas hasta que en algún momento del año que viene va a arrancar. ¿Y podemos hablar de ese momento? Se habla del segundo trimestre como posible periodo de reactivación. ¿Será posible llegar ahí con buenos números? Sí, eso sería una recesión de un año, ¿cierto? Desde el segundo trimestre de este año hasta el segundo trimestre del año que viene. Un año es lo que han durado las recesiones del 2014 y la del 16, que fueron por subas del tipo de cambio, algo parecido a lo actual, solo que ahora subió bastante más el tipo de cambio. ¿Qué va a empezar a ocurrir? El consumo depende mucho del salario, y el salario no va a empezar a mejorar hasta las negociaciones del año que viene, que se dan entre febrero y junio. Yo creo que el año que viene le van a ganar levemente a la inflación los salarios, pero no van a recuperar lo perdido este año. Pero para la actividad del año que viene va a ser una mejora. Después tenés el caso del campo, que va a tener probablemente una mejor cosecha. Está lloviendo mucho. Sí. Se supone que va a tener una mejor cosecha y eso va a aportar, pero sobre todo, ¿desde cuándo? Desde abril, mayo del año que viene. Brasil, que este año estuvo mejor que el año previo y se espera que el año que viene esté mejor que este. Vamos a ver cómo le va al nuevo presidente, pero eso también nos ayudaría a ir mejorando de a poco las exportaciones a Brasil. Y después está también el hecho de que con un tipo de cambio más alto como el que tenemos ahora, ya van a empezar a mejorar las exportaciones, no solo las del campo, sino las secundarias, las industriales y de servicios, y va a haber alguna sustitución de importaciones, o sea, se van a empezar a producir internamente cosas que antes se importaba. Eso también es lento, no es fácil, no es rápido comenzar a exportar, hay que conseguir los mercados, los contactos, la cadena de distribución. Eso de a poco se va a ir armando con un dólar alto. Por eso recién hacia abril, mayo del año que viene creo que podemos empezar a hablar de que en el interanual empiece a dar positivo. Te hago una pregunta sobre el bono. Los sectores más castigados son las pequeñas y medianas empresas y van a tener que afrontar este costo. ¿Qué impacto real va a tener en el salario medio en términos digamos, masivos? ¿Es significativo o es más el perjuicio para el empresario que tener que afrontar esto en este momento tan complicado de la economía? Lo que pasa es que este año cae mucho el poder de compra de los salarios. En el promedio está cayendo hasta octubre 11 puntos el salario, ¿no? Entonces este bono, por ejemplo, para el salario promedio de la economía que arrancó el año en 26.000 pesos, o sea que el bono sería devolverle aproximadamente un 20-25% de la pérdida de poder adquisitivo que tuvo este año el salario, ¿no? El salario promedio va a perder este año aproximadamente 22.000 pesos de poder de compra. Y el bono le está devolviendo ahí entre 20 y 25% de ese número, pero concentrado en 2 meses, ¿no es así? Sí, sí.
pero no alcanza para devolver el poder adquisitivo. Es lógico después de lo que ha ocurrido con la macro este año. Por eso, yo creo que el bono, si bien para el sector empresario, para buena parte de las empresas va a ser un problema, es un peso nuevo a afrontar, pero también soluciona otro problema para muchas empresas, y es que con el bono, en muchos sectores no va a haber que renegociar salarios ahora en noviembre y diciembre, sino que directamente va a pasar para el año que viene, y eso también ahorra algunos problemas, la misma negociación y de ajustar el salario desde estos meses. Entonces hay empresas que con el bono se pueden llegar a beneficiar y otras, quizá la mayoría, que van a tener problemas para afrontarlo, sobre todo en aquellos sectores que cae la actividad este año y que no han podido trasladar a precios en gran medida lo que pasó con el dólar. Claro, claro. Y sobre todo les pega a las pymes porque las pymes en promedio pagan salarios menores, entonces 5.000 pesos resulta una carga mayor sobre un salario más bajo que sobre uno más alto. Claro. Y las pymes entonces en ese sentido... Sí, no te lo decía por supuesto por el salario, que por supuesto está golpeado y los trabajadores necesitan ese monto, les va a venir muy bien, sino por el costo de un año muy duro para las pymes y que ahora el Estado los obliga a afrontar este costo. Claro. El consumo, ¿qué papel va a jugar en los próximos meses para reactivar la economía? Que se suma el bono al aguinaldo, ¿no? Justo en un mes complicado. Entonces aquella pyme que no tiene para pagar el bono y se tiene que endeudar a tasas muy, muy altas en el mercado financiero. Por eso vino bien esta línea que el gobierno ha acordado con algunos bancos públicos y privados para que puedan afrontar algunas empresas el bono a una menor tasa, con un préstamo a una menor tasa, de manera que lo repartan en el tiempo. El consumo, creo que con el bono no va a caer tanto como caería de otra manera. No es que va a aumentar el consumo respecto a diciembre del año pasado, sino que va a caer menos. Si hacemos una cuenta, resulta que el bono no sabemos si se va a aplicar en el sector privado generalizadamente, en el sector público, pero suponte que se pague en la mitad del sector privado formal, en la mitad del sector público, y podría tener un impacto del 5% sobre la masa salarial. Es decir, que en promedio, en estos 2 meses que se va a pagar el bono, que tengan 5% más de poder adquisitivo o de masa salarial nominal para consumir, que no recuperan lo perdido, pero va a generar un consumo no tan golpeado respecto de 12 meses atrás, que es sin la existencia del bono, por supuesto. Bien, la última, Marcelo. ¿El ajuste lo va a pagar el sector privado por sobre los estados, provincial, municipal, nacional, como muchos dicen? Y algo de eso está ocurriendo, porque hay que ir al déficit cero el año que viene. Se baja el déficit este año y el año que viene 2,6% más hasta llegar a cero. Y de ese ajuste, prácticamente la mitad del ajuste con aumento de impuestos, que lo paga el sector privado. Y de la otra mitad, en gran medida es caída de la obra pública, que también es un perjuicio para el sector privado, para las empresas constructoras y para la sociedad, que no va a tener una infraestructura tan buena como la que habría si seguiría la obra pública en los niveles de estos últimos 2 años, que fue bastante bueno. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice que lo paga en gran medida el sector privado. Ahora, el sector público lo está pagando más este año que el año que viene, con caída del salario real en el sector público. Ese es el ajuste que este año está haciendo el Estado, porque todos discuten el ajuste del año que viene, pero este año está cayendo mucho el poder adquisitivo también en los asalariados del sector público. Hay, por ejemplo, provincias como Santa Cruz, Chaco, donde la caída de la masa salarial del Estado provincial es del orden del 13-14% este año. Se están ajustando sus cuentas con los salarios. No es el caso de Córdoba, ¿no es cierto? Que han tenido no tanto porque hay una cláusula gatillo, claro, con la cual con algún rezago van alcanzando la inflación, sí, sí, ¿cierto? Por eso en el caso de Córdoba me parece que tendrán que decidir si se paga el bono o se sigue con la cláusula gatillo. Tal cual, ¿cierto? Para cerrar un año muy bueno, digamos, a nivel salarial. Sí, que no se van a atrasar contra la inflación, claro, lo mismo que en el municipio. En relación a lo que vos decías, ¿no? A otras provincias. Claro, cuando uno lo compara con el sector privado o con otras provincias, los que ahora tienen cláusula de gatillos, esos salarios se van alejando del resto. Claro. Por ejemplo, los municipales, que ya tenían un salario muy alto respecto al promedio, con esto se van a alejar más. Exactamente. Y así ocurre cuando hay cláusulas de gatillo en algunos sectores y en otros no. Bien, bueno, vamos a seguir atentos a lo que pase de acá a fin de año. Gracias, Marcelo. Gracias a usted. Seguimos en Voz y Voto. Gracias, Federico. Seguimos analizando el impacto de la inflación, en este caso, cómo afecta el salario de los trabajadores. Me acompaña Federico Corteletti, titular del Gremio de los Judiciales de Córdoba y también miembro de la CGT Regional Córdoba. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la primera pregunta en general. Ha sido un año duro para el salario de los trabajadores con
una inflación tan alta. Así es. Ha sido un año de una impresionante pérdida del poder adquisitivo de parte de los trabajadores. Como veníamos augurando, esto ha ocurrido y tenemos perspectiva de que esto continúe. Si bien en Córdoba los estatales han tenido un aumento mayor, entre los que todavía no nos incluimos los judiciales, porque tenemos un aumento de referencia de la Corte, han llegado a un 32%, dieron de baja desde el gobierno la cláusula gatillo por el nivel de recaudación, esto estaba previsto y se están sentando en estos mismos momentos a discutir cuál sería la compensación para el resto del año, pero lo que sí se sabe es que va a ser por debajo de la inflación y terminar con pérdida del poder adquisitivo. ¿Esto pronostica, Corteletti, una negociación mucho más dura en la paritaria del año que viene porque van a querer recuperar lo perdido este año? Seguramente es así. Hasta ahora el gobierno nacional ha planteado las distintas paritarias de los años intentando poner techos muy bajos al aumento salarial. Y creo que apunta a que el ajuste lo paguemos los trabajadores y hasta ahora eso se viene cumpliendo. Ahora, Corteletti, hubo una negociación del Gobierno Nacional con la CGT Nacional que prácticamente tenía decretado ya un paro por el tema del bono, lo levantaron. Ustedes desde la CGT Regional Córdoba, ¿cómo vieron ese contexto, esa negociación? No hemos analizado aún en un plenario la negociación que ha tenido la CGT, pero la mayoría de los miembros lo vemos mal. La CGT Córdoba ha sido muy crítica del Gobierno Nacional y también ha instado en reiteradas oportunidades a la CGT Nacional a lanzarse a un plan de lucha un poco más incómodo para el Gobierno Nacional que el que se ha desarrollado. En muchas oportunidades hemos sido críticos del nivel de actividad, de cómo están cayendo las distintas actividades, las suspensiones, los despidos que aquí en Córdoba también están impactando muy fuerte. Y de allí el pedido a la CGT Nacional de desarrollar un plan de acción que haga cambiar el rumbo en algún momento al Gobierno Nacional, que hasta ahora tiene solo un plan A, que es ajuste. Por lo que se comenta, los distintos gremios que integran la CGT Córdoba, ¿la situación es más difícil en los gremios privados que en los estatales aquí en Córdoba? Es probable porque además los gremios privados, donde las actividades están cayendo muy fuerte, están sufriendo gran cantidad de despidos, el sector de zapatos, textil, etcétera, están sufriendo mucha pérdida de trabajo y obviamente eso, la ratio principal de esos sindicatos es conservar puestos de trabajo. Entonces seguramente las necesidades son distintas que el sector estatal. Si bien tu gremio, el judicial, no está en la negociación con el Estado provincial por posiblemente un aumento salarial o un bono aquí en la provincia, ¿cómo ves esa negociación? ¿Qué se sabe en la CGT? Bueno, hasta ahora no sabemos el resultado de esa negociación que están manteniendo en estos mismos momentos los sindicatos estatales. Somos muy respetuosos de esa negociación, veremos qué resulta. Lo que sí tenemos una posición como sindicato y es que queremos un aumento al básico. El recupero del poder adquisitivo es mucho más difícil con este bono, no afecta a los jubilados, no impacta sobre nuevas negociaciones del año que viene. Por lo tanto, nosotros como sindicato preferimos obviamente un aumento al básico que compense la inflación producida. Sabemos que esto es difícil en estos momentos, pero creemos que sí hay que hacer un esfuerzo. Hasta ahora somos el sector de trabajo el más impactado por esta crisis y que creemos que no tiene un buen pronóstico para el año que viene de levantar, de aumentar el consumo, de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, aún en un año electoral. Por supuesto, la puja distributiva va a estar y seguramente en los conflictos de principio de año se van a notar. Corteletti, la última pregunta tiene que ver más precisamente con el ámbito judicial. Ustedes tienen una situación particular porque tienen que negociar salarios con el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, pero además se rigen por pautas que brinda la Corte Suprema de Justicia y quien les paga es el gobierno provincial. En este contexto, ¿cómo va a ser, digamos, cómo va a cerrar el año el gremio de los judiciales? Es una situación compleja, ya hemos tenido conflictos durante el mes de agosto porque el gobierno de la provincia se negó a pagar un porcentaje que la Corte había determinado a partir del 1 de agosto, lo pagó a partir de septiembre. Hubo durante un mes y medio prácticamente conflictos con asambleas, con retiros, con paros. Obtuvimos ese porcentaje desde agosto, lo recuperamos
y la Corte recién está pidiendo partidas al Gobierno Nacional. Ustedes han visto las internas dentro de la Corte y los tironeos con el propio Ejecutivo, los órdenes de sentencias que ha dado la Corte recientemente, que vislumbra que hay negociaciones con el Ejecutivo. Pidió partidas para dar un 20% en 2 tramos, octubre y diciembre. Y hasta ahora el Gobierno no se lo ha concedido, e incluso antes de ayer la Corte reiteró el pedido del Ejecutivo, algo bastante inédito para la Corte, y no se ha dado. De dárselo, eso dispara el mecanismo de Córdoba, y ahí entra la discusión del Tribunal Superior con el Poder Ejecutivo para partidas propias de Córdoba, porque lo paga la billetera de Córdoba. Creemos que el primer 10%, el primer tramo, debería pasar sin ningún problema, porque con eso recién llegamos al nivel que está en el resto de los estatales, y un poquito más abajo también. Así que posiblemente el segundo tramo sea más discutible o traiga aparejado conflicto. No sabemos tampoco si el gobierno de la provincia propondrá dar el bono a los judiciales. No sabemos cómo planea sortear estos últimos meses del año. Nosotros queremos que, tal como está en un acuerdo que tenemos con el Ministerio de Trabajo, el Tribunal Superior y el sindicato, se respete la pauta de la Corte Suprema. Una vez que le aprueben partidas, otorguen ese 20%, con el cual estaríamos rozando el 40%. Hasta ahora los estatales provinciales han recibido el 32%, así que estarían ahí más o menos. Exacto. Y tienen que negociar estos 2 últimos. Exactamente, falta ver qué resulta de esta negociación y a cuánto llegarían, pero creo que vamos a estar en similar situación. Muy bien, Federico Corteletti, muchísimas gracias por la presencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora es momento de un nuevo corte y luego seguimos con más Voz y Voto. Voz y Voto. Voz y Voto. Seguimos en Voz y Voto. Y los últimos diciembre siempre pintaron calientes. Bueno, ha habido muchas referencias al 2001 en algunos casos, pero particularmente el que se nos viene parece ser el más difícil de los últimos años. Para eso vamos a hablar con Virginia Guevara. Hola, Vir. Hola, Ari buenas noches. Garboveski, periodistas y editores del diario La Voz del Interior. Empiezo por vos, Virginia. Políticamente, ¿qué se viene para el gobierno y para el país en diciembre? Bueno, es un diciembre que va sumando elementos de estrés y de preocupación. Por un lado está la cumbre del G20, que faltan 15 días, pero sinceramente hoy acaba de publicarse la ley de derribo para la ciudad de Buenos Aires. Es un escenario que suma tensión, el tema de los atentados, que nadie hasta el momento tomó de modo demasiado en serio. Nada indica que sea una organización que realmente pueda poner en riesgo la seguridad de esa cumbre, pero son muchos elementos que van sumando tensión. Ese mega evento va a convocar la atención internacional y efectivamente es una enorme ocasión para quien quiera manifestar desacuerdo con las políticas internas. Y convengamos que elementos para manifestar el desacuerdo con la política interna sobran y que la realidad social está en un nivel de conflictividad. Creo que lo que es un nivel de conflictividad muy contenido para el nivel de los indicadores y de la situación económica y social que se está viviendo. Tal vez lo que más sorprenda de la situación es lo contenida que está la realidad para el nivel de pérdida salarial que se registra, para el nivel de inflación que se registra y que no muestra todavía indicadores que digan que se puede ir corrigiendo en el corto plazo. Creo que es una de las particularidades que ofrece este fin de año. Una enorme cantidad de elementos de riesgo y una situación que parece muy contenida, como si la política estuviese dispuesta a contenerla. Esa es la sensación. Y en eso tiene mucho que ver todo lo que está haciendo a nivel social, tanto el gobierno de la provincia como la nación, ¿no? Porque sabe que son días difíciles. Sí, claramente. La provincia en particular ha articulado una mesa de diálogo permanente empezó con unas pocas organizaciones, ahora ya son 70 a 75 las organizaciones que están convocadas a un diálogo constante con desarrollo social, con la idea de contener
y que no se arme una chispa, una mecha que en un contexto con muchos elementos volátiles genere una situación delicada. Están atendiendo en forma express desalojos, están atendiendo en forma express situaciones de enfermedad que en los barrios y en sectores humildes pueden ser un desencadenante de alguna protesta, de alguna manifestación que se vaya de manos. La provincia cambió a su vez una forma de respuesta que en un principio generó tensión, pero que ahora las organizaciones entienden que es más eficaz. Eliminaron la intermediación de las organizaciones en el sentido de, bueno, necesitamos 3.000 chapas, bueno, se acabó eso, no dan respuestas a granel, pero sí están enviando asistentes sociales y trabajadores sociales a los barrios para atender las demandas que canalizan estas organizaciones. Todo esto ha armado una red que está funcionando desde hace unos meses, que está generando que no tengamos en este momento las protestas que nosotros imaginamos de este lugar, que la situación social, el contexto, el deterioro de las condiciones económicas, pensaríamos que sería lógico verlas en la calle. Ahora, hay un elemento, para el último trimestre la provincia reforzó en un 38% el gasto social, y para el presupuesto del año próximo casi duplica los fondos para asistencia social. Y sumemos un dato. En el último escalón de la pobreza, que es el que atiende la tarjeta social, se incorporaron beneficiarios. El año pasado ya se había determinado un monto extra para diciembre. Lo van a anunciar en los próximos días. Va a haber un monto extra también en tarjeta social. No hay módulos alimentarios, pero sí se van a atender situaciones puntuales que planteen los comedores, siempre y cuando las puedan fundamentar y justificar las organizaciones a quienes le están atendiendo esto. Y un dato más. El Consejo de Políticas Sociales se convocó también, está la Iglesia también, y van a trabajar puntualmente para reforzar la estrategia de contención de demandas y demás en diciembre. Ahora sí, quería volver sobre algo que habías dicho, Virginia, sobre esta especie de muestra de madurez de algunos sectores, sobre todo de la oposición o de algunos sectores sociales, que están conteniendo de alguna manera y no están fomentando esta posición. ¿Puede pensarse eso o simplemente es porque no está pasando? Lo que pareciera observarse es que no hay una instigación deliberada, es lo que no se está viendo hasta el momento. De todos modos, es diciembre el mes en que todas esas tensiones se concentran. No sé si hay lugar para tanto optimismo. Lo que sí se ve es al gobierno nacional bastante activo dentro de la escasez de herramientas de las que dispone por el acuerdo con el Fondo Monetario, como para empezar a anticipar algunas ayudas. Es lo que estamos viendo con la obligación de un bono de 5.000 pesos para el sector privado, discutidísimo, y hay que ver hasta a cuántos trabajadores efectivamente llega, pero por lo pronto se anunció el mismo bono para gran parte de la Administración Nacional, para todas las fuerzas de seguridad. Hoy lo que vimos es que se anticipa el pago de ese bono y se anticipa el pago del medio aguinaldo para esos sectores. Y además la ANSES estaría analizando un anticipo de la movilidad jubilatoria para los jubilados nacionales, que debería ser en marzo y sería en diciembre, y también se habla de un refuerzo para la asignación universal por hijo. Y con respecto a la situación de Córdoba, digamos, Ari ha hablado un poco de eso, pero ¿puede haber una diferencia en cuanto a cómo encara el gobierno diciembre el resto, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires? Lógicamente sí, el conurbano es un gran problema, pero ¿no parecen también dispuestos ninguno de los gobernadores a que les pase algo en sus provincias? ¿No? Hay elecciones el año que viene también. Es lo que decías vos, ¿no? De que están trabajando todos para mantener cierta calma, ¿no? Pero es un factor crucial. Políticamente contener esa situación, mostrar un panorama social mínimamente contenido dentro de unos indicadores desoladores a nivel nacional y contra los que ninguna provincia puede hacer demasiado más que contener e ir con paliativos. Mostrar eficacia en ese trabajo es una variable política crucial para todas las administraciones, sin duda. Y te sumo un dato desde las organizaciones sociales.
las organizaciones sociales también están trabajando para contener y para canalizar, porque si bien desde algunas filiales de Buenos Aires, nacionales, reciben muchas presiones los delegados en Córdoba de estas organizaciones, los delegados en Córdoba están prefiriendo en este momento tratar de encontrar las respuestas puntuales que les surgen desde los sectores que atienden, que asisten, a encabezar protestas con mucha visibilidad y demás, porque lo que tienen miedo es justamente a que se genere una situación que ya después no puedan manejar y no puedan controlar. Y para cerrar, uno dice diciembre, pero por lo que pinta la economía va a ser enero, febrero y no sabemos hasta cuándo, ¿no? Porque no va a terminar ahí, es un año complicado el año que viene. Absoluto, todo el 2019 y con unos cuantos procesos electorales Claro. en el medio, lo que puede llegar a intensificar esas tensiones. Pero eso puede cambiar el panorama, la campaña, un poco de más actividad económica, o va a ser un año muy complicado también. ¿Cómo lo ven hoy? Vos sabés que le preguntaba a un funcionario, decía, ¿están preocupados por diciembre? Dice, sí, mucho. ¿Y por marzo? Claro. No te da una idea. Lo que pasa es que lo que la campaña puede hacer con el nivel de actividad es muy poco. Sinceramente, hay un programa económico de una inflexibilidad extrema por el acuerdo con el FMI. Pero son políticos, no olvidemos. Se ratifica a diario el tema Sí, de sí. la tasa de interés. El panorama productivo es muy preocupante. Va a ser una campaña rara, porque entre los empresarios que están confesando sus crímenes, digamos, y la recesión, ¿quién va a poner plata para los candidatos? ¿No? También va a ser, es un tema político, ¿no? Pero Es un tema político. se va a presentar Quienes también raro. conocen el paño aseguran que siempre hay Para eso nunca lugar falta, para eso nunca falta que dinero. circule ese dinero. Bueno, esperemos que siga así, entonces que mejore la economía, pero que las cuestiones sociales estén un poco más tranquilas, ¿no? Que diciembre va a ser caliente. Ojalá. Gracias. Gracias. Seguimos en Voz y Voto. Voz y voto. Voz y voto. Final para un nuevo programa de Voz y Voto, y como siempre, con el bajo palabra, más distendidos, feriado, pero siempre hay información, casi en secreto. Exactamente. ¿Qué tenés, Flor, para hoy? Exactamente, tengo una disyuntiva creciente. ¿Vos? Están ¿Sí? viendo, no, yo no, Ah. por suerte. Por lo menos esta no es mía. En el horizonte, los diputados nacionales de Cambiemos, bueno, los del PRO han empezado como a inquietarse. Porque ustedes recuerdan que el otro día en la sesión en la que resultó aprobado el presupuesto nacional en el Senado, el senador Caserio logró colar, digamos, que se aprobara, que saliera la media sanción de un proyecto para reincorporar a los despedidos de fabricaciones militares acá en Exacto, Córdoba, que sí. hay mucha gente que ha perdido sus puestos de trabajo. Bueno, ahora tiene que ir a Acá diputados. en Córdoba y en las otras, en Azul también creo que está la otra. Exactamente. Bien, acá son, bueno, en Sí, Villa sí. María y en Río Tercero. Entonces, ahora tiene que ir a diputados para su sanción definitiva. Y cuando eso suceda, que bueno, no está la fecha aún, va a ser una disyuntiva para el bloque de Cambiemos. ¿Qué van a votar los cordobeses? Claro, ¿qué van a votar los cordobeses? La gente del PRO se va a ver entre votar en contra de puestos de trabajo, recuperación de puestos de trabajo para Creo que si cordobeses. votan en contra no van a poder hacer campaña en O Villa la María, Río política Tercero. de ajuste, de eficientización de la empresa que, bueno, lleva adelante la administración de Cambiemos. ¿M? Y Aguad desde el Ministerio de Probablemente Defensa. eso pase para el año que viene, ¿no? Pues ya terminan las Y sesiones. deben estar deseando que Deben pase estar para el deseando. Exactamente, patearla para adelante. Yo tengo encuestas, pero Epa. no encuestas electorales. Animales. ¿Cómo se llama? Esta vez animales, ¿no? ¿Qué tenés? No, animales Colores. no. Colores, sí. Colores. ¿Cómo se llama el segmento de encuesta? Cosechando enemigos. Sí. No, bueno, pero en este caso, Sichar, que es una de las consultoras que mide en Córdoba, tiene un estudio que nos llegó y tiene varios datitos interesantes. Elegimos uno, lo demás lo vamos a llevar a la Voz Comar. Pero bueno, midió la imagen, ¿no? Esto de qué imagen tiene cada uno, qué imagen negativa, qué positiva, y cuánto conocen o no conocen a los candidatos, que es muy importante eso. Muy importante. Porque a medida que uno Claro. es más desconocido, Es el arranque, tiene más claro. posibilidades de generar buena imagen, digamos, atraer gente, si lo hace Claro. bien, ¿no? Bueno, Claro. de todos los que midió, el que menos conocido es, y ahora se va a explicar por qué pasó lo que pasó la semana pasada, creo yo, es Osvaldo Giordano. ¿Giordano o Giordano? Giordano. 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 Bueno, el ministro de Finanzas. Finanzas de Córdoba. Bueno, Giordano hizo toda una puesta en escena con los caramelos Subus para Claro. hablar del presupuesto y eso le valió muchos minutos de televisión, de radio y de los medios gráficos y de la web.
Giordano es el candidato que menos conoce la gente en Córdoba capital, él quiere ser candidato a intendente y el 80% dijo no saber quién era. O sea que a partir de ahí tiene todo para crecer, digamos, para hablar si va a ser candidato positivamente. ¿Quién es el más conocido y que tiene mejor imagen? Bueno, alguien que ya hemos mencionado acá, Martín Yayora. Ajá. Y otro que tiene mucha buena imagen y muy conocido es Luis Juez, pero tiene mayor imagen negativa que la positiva. Y tiene un pedacito así de que gente que no lo conoce, o sea, lo conoce todo el mundo, ahí no se puede mover, o sea que ahí está medio complicado si quiere ser intendente. Pero bueno, Giordano en esta encuesta es el que menos conoce a la gente, por ahí va a crecer Esa encuesta mucho. se hizo antes de los caramelos, así que nadie se le puede Yo creo que Claro. tenía esta encuesta y por eso pensó una estrategia de comunicación. Bonobón, bueno. Tal cual. Bueno, un dato hablando de la capital, del peronismo capitalino. Hemos dicho aquí que el gobernador Schiaretti se ha mostrado luego de la muerte del ex gobernador José Manuel de la Sota, le abrió las puertas al delasotismo. Bueno, me parece que en la capital, por lo menos en esta semana, hubo algunos ruidos entre dirigentes delasotistas y schiarettistas porque los delasotistas creen que ya hay que empezar piden lugares y dicen en reuniones reservadas que el triunfo de Schiaretti a nivel provincial depende mucho del apoyo del delasotismo, cosa que los schiarettistas no Bien, creen eso, no creen. pero bueno, ya hay algunos ruidos más allá de estos mensajes de unidad del gobernador, hay algunos ruidos por lo bajo, digamos, en la interna peronista de Córdoba. Tienen que empezar a armar listas, ¿no? Hay muchos cargos. Sí, para- eso va a ser seguramente en para el ocupar. verano que viene, pero Pero ya hay están- algunos ruidos. ya están haciendo cola, ¿no? Esa cuestión de que todo estaba muy bien, que el gobernador era indiscutido y demás, me parece que ya hay algunos ruidos internos, por lo menos en la capital. Bien. Bien. Bueno, vamos a cerrar nuestro programa de hoy de una manera distinta, A ver. siguiendo en la tónica de distensión, digamos Bien. así, barra algún toque de humor que tiene el bajo palabra, porque nuestro compañero Edgardo Litvinov hizo una entrevista a Pedro Saborido, que es fue guionista de Tato Bores y fue el creador junto a Capusotto de, bueno, todos sus personajes emblemáticos, ¿no? Ustedes vieron que hay un Capusotto para cada, Sí, para cada situación de la situación, vida, para cada rasgo argentino. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un anticipo de una nota, una entrevista extensa y muy divertida y aparte también con mucho contenido que le hizo Edgardo, y la versión completa va a estar en la web de La Voz del Interior. Así que así nos despedimos hasta la próxima semana. Voz y voto. Perón, qué cosa más linda el socialismo, mucho más lindo si es nacional y es popular. Bombita Rodríguez, vos ves que hay versiones posibles de Bombita Rodríguez que puedan volver alguna vez. Bombita es como un pedazo del peronismo, es mirar el peronismo desde un lugar. El peronismo muy amplio como para suponer. Hay una frase que hoy comentaba también con unos amigos de la radio de Daddy Brieva, que después te pasaría el audio y haría escuchémosla así si tenés ganas, que dice el peronismo es, yo soy el que más sabe de peronismo, porque el peronismo es todo lo que yo quiero que sea, entonces yo soy el que más sabe. Es maravillosa, poética, y una gran descripción, porque el peronismo es distinto también los territorios. Uno está acostumbrado, vas a Rosario y el peronismo se vive de una manera, venís a Córdoba y se vive de otra, y de mismo en Córdoba vas a Río Cuarto y otra, y vas al conurbano bonaerense y es otro, y vas a la capital y es otro, porque es algo que flota en el aire y se tamiza con el propio territorio y con la forma que está teniendo el peronismo en ese lugar, porque el peronismo se siente obligado siempre a explicarse. Al revés que puede pasar con un socialista o con un radical o que siempre se siente un tipo de Cambiemos, que siempre se siente en el trono de la independencia y el sentido común. Cuando la gente encuentra un peronista, le dice, ¿por qué sos peronista? Y le tienen que andar explicando por qué es peronista. Pero vos no podés ser peronista, si vos
sos inteligente, si estudiaste. No podés ser peronista, si vos sos honesto, ¿cómo vas a ser peronista? En cambio los otros no tienen que andar explicando nada, tipo de comunista, bueno, es comunista, y el otro es radical. Lo mismo de siempre. Claro, la anomalía siempre, el peronismo es la anomalía siempre. Sí. Siempre encontrás el peronista, tiene una variable. ¿Cuál es el peronista? El peronista puro. El peronista patrón, digamos que lo tienen que tener en Francia, al lado del metro, el kilo, y un peronista, que es el peronista patrón. Mi Perón era, podés decir que era un peronista puro, era un peronista que a veces era un peronista para acá y a veces era un peronista para allá. Sí. Y esa diversidad, esa dinámica, esa eterna molecularidad que tiene, que es un buen término para que usen. Eterna molecularidad. Sí, es una librería que voy a poner acá en Córdoba, se va a llamar Eterna Molecularidad. Frente a la fuente. Frente a la fuente. Es donde aparece apasionante el peronismo.